señor popular es una persona que todos aprecian, donde quiera que esté, siempre de él se hablará. El señor popular vive siempre en boca de una mujer que su amor le entregó, no lo puede olvidar. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy de nuevo con otro video. Y como les dije en el anterior video, en este vamos a empezar a analizar y comparar los rivales de Venezuela, sus próximos rivales. Y empezamos con la selección de Colombia, ya que son el próximo encuentro que va a tener la selección venezolana de fútbol en el certamen del premundial para Qatar 2022, así como la Copa América del 2020, a disputarse entre Argentina y Colombia, en Argentina y Colombia. Bueno, arrancando de una vez con los datos, como le dije en el video anterior, que fue precisamente con el objetivo de eso, de justificar cuál va a ser la base de comparación y de medición, si se quiere, de los análisis que voy a hacer. Le hablé de un periodo B, el periodo B que va desde 2001 hasta el presente. En el caso de Venezuela y Colombia, en este periodo B, su primer partido fue en el 2001, el 24 de abril, y el último encuentro que ha tenido en este periodo fue el 9 de septiembre de 2019. Antes de meternos al principal análisis, que es el periodo que domina B, vamos a hablar de toda la historia, los datos históricos entre estas dos selecciones, que van desde 1938 hasta el 2019, hasta ahora. En ese lapso, por lo menos en partidos oficiales, que son en los premundiales, Copa América y amistoso, se han enfrentado estas dos selecciones 41 veces, con 7 victorias venezolanas, 15 empates y 19 derrotas, 27 goles a favor y 60 goles en contra, con una diferencia de menos 33 y un rendimiento de victoria en base a todos los encuentros del 29,27%. Aquí se ve un pobre desempeño en los datos generales de la selección venezolana de fútbol, y cualquier fanático de allá o de acá podría preguntarse, quisiera saber por qué es que se le dice que hay paridad entre estas dos selecciones. Y es aquí donde aprovecho el comprobar las justificaciones que he dado para el juicio que tomo para las comparaciones de Venezuela y sus rivales. Porque decidí centrarme en el periodo B, lo cual denominé así, lo compruebo ahorita. ¿Por qué se ve esa pobre rendimiento? Tomando los datos históricos, viéndolo desde un punto de vista, si se quiere, contable, pues creo que aquí saco un poco de los dotes de contador, y a raíz de eso fue que bueno, y por las razones que le di en el anterior video, decidí mejor tomar unas consideraciones para hacer más un poco más objetivas las comparaciones. Por lo tanto, el periodo B, que es de 2001 hasta el presente, es el que tomo, y verán por qué. Tomando ese lapso, veamos la siguiente tabla. Desde el 2001 al 2019, que es el periodo B, vean los datos. En ese periodo, Venezuela y Colombia se han enfrentado en 19 ocasiones, 5 victorias venezolanas, 7 empates y 7 derrotas. Como ven, una leve ventaja de Colombia frente a Venezuela en cuanto a victoria, pero una gran diferencia si se comparan
con los datos generales. Continuando, 14 goles a favores, 20 goles en contra, con una diferencia o averaje de menos 16. Contrastándola con los datos generales, menos 33, se ve la gran diferencia que hay entre el periodo A y el periodo B. Y con eso quiero comprobar la justificación de los juicios que tomo sobre centrarme en el análisis en el periodo B, porque ahí, aparte que son los datos más actuales, estoy dando como que un pronóstico más cercano de cara al próximo encuentro, con un rendimiento del 26,32%. 26,32% en cuanto a la victoria, y un rendimiento en cuanto a victorias de Colombia frente a Venezuela del 36,84%, apenas como 10 puntos de separación, en contraste con el periodo general, que se ve mientras Venezuela tiene con los datos generales un rendimiento del 29,27%, Colombia con 19 victorias tiene algo alrededor cerca del 40, casi 50% de rendimiento en cuanto a victorias, muy separadas, casi ya 30 puntos, más de 30 puntos de diferencia, cuando en el periodo B apenas una diferencia, de 10 puntos, y ahí se ve un poco más parejo y va tomando sentido esa paridad que tanto se comenta en la actualidad entre Venezuela y Colombia. Ahora vamos a ver la siguiente tabla, que yo llamé lapso desechado, o podríamos llamarlo en términos contables el periodo comparativo, que es ese periodo A, y veamos los datos y contrastarlo con el periodo B y esa gran diferencia. El periodo A, como dije, sería desde 1938 hasta el 2001. Vemos que en ese periodo, en ese lapso, tuvieron 22 encuentros, 2 victorias venezolanas, 8 empates y 12 derrotas, que sería lo mismo 12 victorias colombianas, con 13 goles a favor, 40 goles en contra y una diferencia o averaje de menos 27. Contrastándolo con el periodo B, hay una gran diferencia, se nota, ¿verdad? Y en cuanto al rendimiento, de apenas un 9,09%, contrastándola con el 26,32%, vemos la gran diferencia. Y aprovecho de nuevo para decirlo, una comprobación de la justificación del juicio que doy para tomar este periodo, porque analizando este periodo, sacando los análisis, me puedo acercar más a un pronóstico más acertado para el próximo encuentro. Podría decir qué tan fácil o qué tan difícil la tiene tanto Venezuela como Colombia, tomando como base ese periodo. Bueno, esos son los datos generales. Para analizar un poco más el periodo B, vamos a considerar en 3 puntos. Estos 3 puntos serían los encuentros o los lugares o las situaciones donde se enfrentaron o certámenes, en estos casos para clasificación al mundial, es decir, premundiales, para Copa América y los amistosos. Aquí no se toma en cuenta otros certámenes donde tengo memoria que han participado y se han enfrentado Venezuela y Colombia. Por ejemplo, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Bolivarianos, como esos. Bueno, pero estos son los que más interesan, más que todo porque ya se nos viene el Premundial a Qatar 2022 y la Copa América 2020. Bueno, y es aquí donde quiero centrar un poquito mi análisis momentáneamente en el certamen del premundial, porque
En el periodo que estamos analizando se dan unos datos muy interesantes. Bueno, hablando en sentido de premundial, vamos a los datos históricos generales totales. En premundiales, Venezuela y Colombia se han enfrentado en 16 ocasiones, con 3 victorias venezolanas, 6 empates y 7 derrotas, 10 goles a favor, 20 goles en contra, con una diferencia o averaje de menos 10 y un rendimiento del 31,25%. Mejor a los datos generales, ¿no? Que apenas un 29, aquí subió por lo menos 2 puntos. Estamos hablando todavía de los datos generales, es decir, desde el 38 al presente, año 1938 al presente. Luego, aquí analizamos y podemos ir contrastando de una vez con los datos generales y separando el periodo A o el periodo comparativo, como ya dije. En el periodo B, en cuanto a eliminatorias o premundial, Venezuela y Colombia se han enfrentado en 9 ocasiones, con 3 victorias venezolanas, 4 empates y 2 derrotas. Aquí se ve una clara pero leve ventaja de Venezuela frente a Colombia. Más importante, este averaje o diferencia gol: 7 goles a favor, 6 en contra, con un averaje de más 1 y con un rendimiento de 33,33%, contrastada con los datos históricos en cuanto a premundial y los datos históricos generales. Mientras uno se va metiendo más, se va acercando más y el análisis se va haciendo un poco más objetivo. Pues vemos esto y aquí con el rendimiento del 33,33%, como se ve, frente a un 22,22% de rendimiento de Colombia. Y aquí se ve esta leve ventaja de Venezuela frente a Colombia, más o menos como de 10 o 11 puntos porcentuales. Una ventaja, ¿ves? Y aquí se va viendo, pero esos datos interesantes pasan en el segundo periodo, que aprovecho de invitarlos al anterior video si quieren conocer más de las justificaciones del juicio que tomo. Ahora vamos a comparar el periodo desechado, lapso desechado o el periodo comparativo, que va desde 1938 al 2001. Se enfrentaron en 7 ocasiones, 0 victorias venezolanas, 2 empates y 5 derrotas, 3 goles a favor, 14 en contra, una diferencia de menos 11, para un rendimiento base a la victoria del 0%. Una diferencia totalmente marcada en cuanto al periodo B. Ahora nos vamos a otro certamen importante hoy, por lo que se viene, que es la Copa América. Y aquí vemos que la historia es un poco distinta, levemente distinta, aunque parecida, no sé si se entiende. Todo esto es para comprobar eso que se dice de la paridad que existe ahorita entre Venezuela y Colombia en los últimos tiempos, o el periodo B. Estamos comprobando eso. Bueno, a nivel general, en toda la historia, Venezuela y Colombia en Copa América se han enfrentado en 6 oportunidades, con una victoria venezolana, la cual recuerdo en el 2015 con el Chita San Vicente, un empate y 4 derrotas, con un rendimiento del 22,22%. En el periodo analizado, considerado, que es el periodo B, es en total 3 partidos, esa victoria venezolana, 0 empate y 2 derrotas,
con un gol a favor, 3 en contra, para un averaje de -2, con un rendimiento de 33,33%. Pero ahí vemos la leve paridad, pues, o la paridad con la leve ventaja de Colombia frente a Venezuela en cuanto a Copa América en el periodo B, contrastándolo, como ya estamos haciendo, con el periodo comparativo. En ese tiempo también se jugó 3 veces, pero con 0 victorias venezolanas, 1 empate y 2 derrotas, con 2 goles a favor, 8 en contra y un averaje de -6, para un rendimiento del 0%. Con eso vemos lo interesante para, si quiere, el que se quiera atrever a dar un pronóstico en cuanto a premundiales, tómese en cuenta los datos que hablo de Venezuela y Colombia en los premundiales. Cualquiera podría decir que ese encuentro que se viene en marzo de este año en Barranquilla, creo, sé que la localidad la va a tener Colombia, según los datos, los números que estamos viendo aquí, existe una probabilidad con el periodo que estamos analizando que Venezuela saque un buen resultado ahí, pero ahora alguien más puede irse a la Copa América. ¿Y cómo no va a ir en la Copa América? Bueno, existe una probabilidad, según esos datos que está ahí, de que perdamos, pero eso va a ser cierto. Eso no, solamente son números que en este caso nos sirven de indicativo, pero algo sí nos confirma, creo, pero me confirma a mí sí la paridad que existe en la actualidad entre Venezuela y Colombia en eso. Pero son datos interesantes, sobre todo en las eliminatorias. Aquí, antes de pasar a la última parte del video, quiero decir algo. En cuanto, para una conclusión, pues, en cuanto a mi pronóstico de Venezuela frente a Colombia en su primer partido de eliminatoria y el segundo partido que tendrá en la Copa América. ¿Quién va a ganar? Bueno, es ahí donde tengo que decir, en el caso mío particular, siempre me ha pasado que entre los encuentros de Venezuela y Colombia nunca he podido atreverme a dar un resultado. Siempre son resultados o partidos de pronóstico reservado para mí, pues nunca he podido acertar. Pues sí, por lo menos en este periodo, que precisamente es el periodo donde más tengo memoria de los encuentros, de 2001 hasta acá, son partidos de pronóstico reservado, y por eso es un clásico, pues partidos de pronóstico reservado es característica de los clásicos, y Venezuela y Colombia, tanto allá como acá, consideramos estos partidos como clásicos. En el caso particular mío, para mi pronóstico y conclusión, pronóstico reservado, más que ahora Venezuela es competitiva, y soy de los que pienso que actualmente a esta fecha, 19 de enero de 2020, Venezuela cuenta con la mejor generación de talentos en la vinotinto, pero de igual manera no sé si son los mejores o habrá otra generación mejor, pero sé que esta generación en Colombia también es buena, ¿entiendes? Y por lo tanto, eso que acabo de decir no hace más que reservar más mis pronósticos, pues me es imposible saber qué pasará. Lo único que sí sé es que, como siempre han sido juegos emocionantes. Lo único que puedo garantizar en los juegos Venezuela-Colombia es emoción.
pero resultado no sé. Y emoción y paridad es lo único que puedo pronosticar en los encuentros Venezuela y Colombia. El resultado me están pidiendo mucho, pero bueno, hasta ahí dejo estos datos para compartir. Y para finalizar, pongo esta parte del video que pienso hacer con la mayoría, que son los datos curiosos. En todos estos datos que busqué, me encontré con 6 datos curiosos. Y estos son: el primer dato curioso: primer encuentro oficial entre Venezuela y Colombia lo gana Venezuela 2-1 el 23 de febrero de 1938 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá. El dato curioso es interesante eso, ¿no? Que el primer encuentro oficial entre Venezuela y Colombia lo gana Venezuela. Y más curioso es que ese partido, con esa victoria, resulta ser también la primera victoria oficial que tuvo la selección venezolana de fútbol en su historia. El segundo dato curioso es el siguiente: la racha de juegos consecutivos ganados es de 2 seguidos entre estos dos equipos. Es decir, que los juegos que, por ejemplo, Colombia le ha ganado a Venezuela, la racha de juegos consecutivos ganados máximo ha llegado a 2, tanto de Venezuela como de Colombia. La primera racha la tuvo Colombia y luego 2 veces la tuvo Venezuela. Esa racha de victoria primero la tuvo Colombia, luego la tuvo Venezuela, pero la ha tenido 2 veces contra uno que ha tenido Colombia. La racha de victorias consecutivas de Colombia fue el 17 de noviembre de 2007 y el 30 de abril de 2008. La racha de victorias consecutivas de Venezuela fueron el 31 de marzo de 2009 y el 12 de agosto de 2009. Y la segunda racha de victoria venezolana fue el 26 de marzo de 2013 y el 14 de junio de 2015. Y otra parte importante en esta curiosidad es que la racha de juegos empatados consecutivos ha sido máximo de 2 juegos también de empate, y ha sido una sola vez una racha de empate, que fue el 26 de junio de 2005 y el 1 de marzo de 2006. Y entre estas rachas de empates, de victoria entre esos dos equipos, curiosamente, la primera racha consecutiva fue de empate. Luego vino la racha de victorias colombianas y las 2 rachas de victorias venezolanas. El tercer dato curioso es el lapso considerado del periodo B, es decir, desde el primer encuentro entre Venezuela y Colombia hasta el último en el 2019, es un lapso de 18 años, 3 meses y 15 días exactamente, desde el 24 de abril de 2001 al 9 de septiembre de 2019. Un cuarto dato curioso es: desde el primer partido del lapso considerado, el lapso B, Venezuela ha jugado, la selección venezolana de fútbol ha jugado 217 partidos oficiales entre premundial, Copa América y amistoso. Es decir, que en el lapso considerado, en la cual Venezuela y Colombia han disputado 19 partidos, en ese lapso de 18 años, 3 meses y 15 días, Venezuela ha jugado 217 partidos oficiales. Como ya les dije, entre los certámenes de premundial, Copa América y amistosos. El quinto dato curioso es el promedio de partidos de distancia entre los encuentros entre Venezuela y Colombia en el lapso considerado, el lapso B, es de 12 partidos de promedio. Es decir, en promedio Venezuela juega un partido
y en promedio pasan 12 partidos más enfrentándose a otras selecciones para luego enfrentarse de nuevo a Colombia. Eso en promedio de 12 partidos. Y el finalizar para la sexta curiosidad es que en promedio en ese lapso se ha jugado un partido por año. Bueno, los invito al siguiente video donde vamos a analizar los datos que consigamos de Venezuela contra Paraguay. Ya saben, la base de la comparación es el periodo denominado B. Los invito al anterior video donde analizo, donde doy mi juicio, a compartir este video, y lo invito al siguiente video donde hablaremos de Paraguay. Hasta luego.